¿Qué tal, alumnos? Aquí vamos a seguir con el curso sobre expansión de tu negocio al extranjero. Vamos a hablar ahora del módulo 2, que sería los impuestos a la renta internacionales y outbound o salientes, que es un poco lo que hablamos durante el primer módulo. Y recuerden que en su momento hablamos de que el IVA era un impuesto indirecto que no gravaba realmente a las empresas, se le traslada al consumidor. Eso es importante y eso empieza a cobrar sentido cuando analizamos las estructuras internacionales para efectos de impuesto a la renta, que ya es entrando de lleno al tema del curso. Y para eso primero quisiera conversar ciertos conceptos, explicar ciertos conceptos básicos con los que se van a encontrar a lo largo de su vida, digamos, en los negocios, ¿cierto? Con su empresa. Estos conceptos es fundamental saberlos porque a los abogados nos encanta hablar de esto, ¿cierto? Y es importante tenerlos claros porque les va a facilitar mucho el entendimiento de qué es lo que quiere decir un abogado cuando te habla de estructuras, filiales, matrices. Entonces, normalmente las empresas se expanden hacia el extranjero a través de la constitución de sociedades. Eso no siempre es así, pero vamos a suponer el caso normal de que eso se hace. Ahí de inmediato aparece el concepto de la matriz y la filial. La matriz vendría siendo la sociedad mamá, por así decirlo, y la filial la hija. O la matriz vendría siendo la sociedad que controla a la filial. La matriz es una sociedad que tiene las acciones, tiene la propiedad, es dueña de una sociedad filial, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes pueden haber constituido una empresa en Chile y a través de esa empresa constituir otra empresa, por ejemplo, en Argentina, o en Estados Unidos, o en Holanda, da igual. La chilena sería la matriz y esta otra empresa sería la filial, ¿cierto? Hay una suerte de control. La chilena controla lo que hace la otra sociedad. La controla legalmente, económicamente también, aquí hay discusiones, es muy interesante, pero lo importante es que usted entienda que existe esa distinción. La matriz es como el jefe, por así decirlo, ¿ya? Y las sociedades, matrices o filiales, pueden o no tener transparencia fiscal, que es un concepto que es muy leguleyo, muy de abogado, pero que es importante, porque lo que eso quiere decir es que tu sociedad, puede ser una corporation, un partnership, va a depende del país, hay un montón de detalles en todo esto, pero lo importante es que una entidad puede ser transparente fiscalmente, lo que quiere decir que esa entidad no es sujeto de impuestos, no existe para efectos impositivos, ¿cierto? Hay casos de ello en, por ejemplo, las partnerships en Luxemburgo, o eventualmente, y esto sí es un dato que es importante conocer ya y manejar un poquito más al de ello, las normas sobre check the box estadounidenses que te permiten incluso, sujeto a ciertas reglas, te permiten elegir que tu sociedad sea grabada o no sea grabada, te permiten elegir que sea transparente fiscalmente o no. O sea, tú lo puedes elegir, hay ciertas normas, ¿cierto? Por ejemplo, una corporation en principio no podría ser fiscalmente transparente, hay que cumplir ciertos requisitos, pero el punto es que se puede, y eso genera ciertos efectos para efectos tributarios, legales por supuesto, que los vamos a analizar en el próximo slide, ¿ya? Otro concepto importante es la sociedad holding, la sociedad cuyo rol es el control del resto de las entidades del grupo económico. Esto sale mucho en las noticias y probablemente más de algunos de ustedes lo conoce el concepto, ¿no? La sociedad holding se contrapone a la sociedad operativa, que es la sociedad que efectivamente realiza las actividades comerciales, ¿cierto? La actividad económica. La sociedad holding tiene una actividad más bien de control del grupo económico, no necesariamente es productiva, ¿cierto? Y vamos a poner un ejemplo ahora. En este ejemplo, ustedes pueden ver que hay dos chilenos, señor 1 y señor 2, señora 1 y señora 2, da igual, que son dueños de dos entidades, perdón, cada uno es dueño de una entidad, ¿cierto? Pero son en total dos entidades en Luxemburgo, que son entidades holding porque su fin, la existencia de las mismas, es para efectos de controlar, como pueden ver un poquito más abajo, las sociedades que se llaman Mr. 1 Holding Chile y Mr. 2 Holding Chile, y además OPCO, que significa Operative Company o la sociedad operativa en Estados Unidos. Y al lado tienen la
Operative Company o sociedad operativa chilena. Entonces aquí pueden ver todos esos conceptos. Tienen sociedades holding en Luxemburgo, que a la vez son dueñas, que son las matrices de las filiales holding en Chile, que a la vez existen para poder controlar la sociedad operativa en Chile. Y a su vez la sociedad operativa en Estados Unidos es controlada por la sociedad holding de Luxemburgo. Obviamente el mono este puede variar, pero aquí es donde ustedes ven esos conceptos, ¿ya? Y aquí agregamos una Limited Partnership de Luxemburgo, constituida en Luxemburgo, que es fiscalmente transparente. Y esta entidad podría reemplazar estas de acá, que en principio no son transparentes, y se generarían efectos tributarios distintos. Y eso es importante que ustedes lo sepan. No es importante que sepan los efectos tributarios, para eso están los abogados, pero que entiendan que aquí esta sociedad podría ser otro tipo de sociedad que no tribute. Y esa es una sociedad fiscalmente transparente, ¿cierto? Eso es importante. Dicho todo eso, con esto quisiera cerrar el módulo 2, que vendría siendo los conceptos prácticos, básicos que es necesario manejar, porque los abogados hablan mucho en estos términos y también eventualmente la gente que está en los negocios, la gente de negocios, digamos, no los abogados, también les sirve ocupar estos conceptos porque ordena mucho el funcionamiento de la empresa, dado que la empresa tiene que regirse por un marco legal. Entonces, esto es como entender lo básico y lo fundamental del marco legal dentro del cual se mueven las empresas. Y es muy importante, a mi parecer, y en mi experiencia, es bueno que los empresarios manejen estos conceptos porque ayuda mucho al intercambio de información y a fluido, digamos, y al trabajo en general.